Muy buenos días, hermanas y hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Contento de estar una vez más frente a esta cámara para poder predicarles, compartirles la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo, dada a la iglesia. Bueno, amados, un abrazo. El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y bueno, hoy es día miércoles y estamos en mi casa, en mi hogar, tratando de comunicarles las buenas nuevas de perfeccionamiento y salvación completa. Gracias le damos al Señor, hermanos. Vamos a seguir con el estudio del libro de Timoteo, segunda de Timoteo. Sabemos que este es un mensaje para la última hora. Cristo viene pronto y la iglesia se tiene que preparar para recibir al amado. Su oído tiene que estar atento a la última trompeta y tiene que estar vestida de lino fino, resplandeciente y luminoso. Esta palabra tiene como intención una amonestación a la iglesia, ¿no? Que la iglesia, que somos todos nosotros, debemos volvernos al principio, caminando hacia el final por la palabra, y bueno, y para que todos puedan alcanzarlo, que nadie pueda perderse este arrebatamiento. Vamos a leer hoy en segunda de Timoteo, creo que era capítulo 3 de segunda de Timoteo, hermanos, si ustedes me quieren acompañar, en el verso 6, sí, ahí está. Gracias te damos, Señor, por estar en tu presencia en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú permites todas las cosas. Gracias, Señor, porque tu amor y tu gracia cada día son más abundantes para con nosotros. Señor, ayúdame en esta mañana. Reconocemos, Señor, que estamos en un vaso débil, un vaso que necesita de tu poder, que necesita de tu dirección, y nos sometemos, Señor, voluntariamente y por amor a ti, a la guía de tu Espíritu Santo. Bendice la iglesia toda, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Y entonces vamos a leer ahí, en el capítulo 3, versículo 6, donde la palabra de Dios dice: porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a la mujercita cargada de pecados y arrastrada de diversas concupiscencias, diversos deseos, ¿vio? Entonces, fíjese la astucia de estas personas, ¿no? La astucia que ellos tienen y el espíritu, ¿no?, que ellos tienen, porque estos son predicadores del error. Ellos usan la astucia y usan el espíritu de error para llevar cautivas a las mujercillas cargadas de pecado por las diversas concupiscencias. Gloria al nombre del Señor. Porque ellos se disfrazan, ¿vio? Ellos se disfrazan como ángel de luz, ellos se disfrazan con un carácter afable, con buenos propósitos, con buenas intenciones. Es un disfraz que ellos usan, ¿no? Ellos se muestran resplandecientes por fuera, pero por dentro están llenos de muerte y de maldad, como le dijo el Señor a los religiosos de su tiempo, ¿no? Y bueno, y de esto tenemos que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que desarrollar el espíritu de discernimiento. El espíritu de discernimiento es el olfato. ¿Vio? Por medio usted del olfato, usted discierne el olor, ¿no?, que hay en el ambiente, ¿no?, el olor que se percibe a través del lugar donde uno está. Entonces el espíritu de discernimiento es lo que tenemos que desarrollar, discernir por la palabra, ¿no? Si lo que está delante mío
es un verdadero cristiano o es una persona que trata de embaucarme o de engañarme para llevarme a su propósito y no al propósito de Dios. Ellos no andan libremente, estas personas, con una cara así transparente. Ellos fingen, ellos no muestran lo que son realmente. No, ellos como anduvieran por buenas obras. ¿Vio? Ellos muestran a través de sus buenas obras, entre comillas, ellos se engañan. Por eso nosotros tenemos que abundar en buenas obras, pero no andar en buenas obras. Porque abundar en buenas obras es una cosa y andar en buenas obras es otra. Los que andan en buenas obras son estos pillos, ¿no?, que se visten de cordero, pero son lobos rapaces, ¿no? Y por medio de las buenas obras, de aquellas cosas que ellos hacen engañosamente, engañan, mienten, atrapan a las almas más, a los jóvenes, y que están llenos de deseos, de buenos deseos, de incontrolables deseos, y los llevan a ellos al pecado y al error, por así decirlo. Ellos nunca hablan de herejías. Ellos están de acuerdo con todo, ¿no? Están de acuerdo con el bien y con el mal, ¿no? Pero a nosotros, a las mujercillas cargadas de pecado, como dice aquí la palabra, ellos les predican el bien. Pero el bien que ellos predican es malo, porque el bien que ellos predican les lleva al error, les lleva a que esa persona ande libremente conforme a las concupiscencias de la carne y se manifiesta el pecado. Ese es el orden que ellos manejan. Nunca van a decir abiertamente la herejía que ellos traen, no, la intención que ellos traen. Ellos son de doble ánimo, ¿no? Son inconstantes. Ellos simulan, engañan, mienten. No, hemos conocido algunos de estos personajes durante nuestra vida cristiana, ¿no? Y han hecho mucho daño a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, muchos años la iglesia vivió en la ignorancia de la palabra de Dios y abrazó el error. Cuando abrazó la iglesia el error, se apagó el espíritu se apagó y la iglesia quedó en oscuridad. ¿Vio? Quedó en oscuridad. Y cayeron en un hoyo muy profundo, ¿no? Que si no hubiera sido por la intervención del Señor, porque ahora el Señor está interviniendo en favor de la iglesia a través de la lámpara, a través de la luz. El Señor acerca la luz a la iglesia para que la iglesia salga de la oscuridad en la que fue metida por estos embaucadores, ¿no? Y les tiende la mano, como dice en el Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí, me quitó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peño, puso alabanza nueva en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Dios se inclinó a mí y nos sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Así Dios quiere inclinarse, ¿no?, y sacar a la iglesia del pozo profundo en la cual estos hombres, ¿no?, la metieron a la iglesia, porque la iglesia era una mujercilla cargada de pecado. En aquel tiempo, cuando fue sometida allí, era una mujercilla cargada de pecado a la iglesia. Pero Dios extiende ahora, Dios acerca la luz del conocimiento, la luz del entendimiento. Entonces, la iglesia tiene una nueva esperanza ahora. La iglesia puede nuevamente
encaminarse en la voluntad agradable de Dios y perfecta. Entonces, estos hombres que tienen espíritu de error, que son astutos, ¿no?, que predican el error, que se disfrazan de verdaderos, ¿no?, que muestran un carácter apacible, bueno, ¿no?, con propósitos malignos, ¿no? Estos hombres son los que el apóstol Pablo le amonesta a Timoteo en esta parte, ¿no? Porque le dice Pablo, esto también sepa que en los postreros tiempos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, e ingratos sin santidad. Fíjese, hermano. Sin afectos, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y bueno, y así. Nosotros ya venimos tratando este versículo ya en algunas predicaciones anteriores que usted puede escuchar en nuestro canal de YouTube, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Usted se mete ahí en ese canal de YouTube, se suscribe y ahí usted puede mirar las predicaciones que nosotros subimos para seguir la línea de enseñanza. Ahora, los verdaderos buscadores son sinceros, ¿no? Los verdaderos son sinceros. La sinceridad es una cualidad del carácter de Cristo. Sinceros son verdaderos, no son falsos, son verdaderos. Los verdaderos cristianos son verdaderos y simples, sencillos. El cristiano sincero es una persona transparente, es honesto, y ellos buscan el bien de los otros que son cristianos, ¿no? Buscan el bien de ellos. Pablo buscaba el bien de la iglesia. Él deseaba que la iglesia fuera santa, limpia y resplandeciente y luminosa, ¿no? Pablo. Él no andaba con dos vidas ministrando a la iglesia, sino que él la ministraba con una sola vida, que era la vida del Espíritu, que era la vida de resurrección, que era la vida de Cristo. Pablo buscaba la gloria de Dios a través de la iglesia. No buscaba su propia gloria, él buscaba la gloria de Dios. Y así nosotros los predicadores, los pastores, nosotros tenemos que buscar cuando ministramos la verdad, cuando ministramos la palabra o el evangelio de esta gracia, tenemos que buscar la gloria de Dios. Porque así como dice que los filipenses eran la gloria de Pablo, así nosotros tenemos que buscar la gloria de Dios, no enseñando correctamente el evangelio a los hermanos, a las hermanas, con sinceridad, con simplicidad, con transparencia, sin doble intención. ¿Vio? Siendo honestos. Que el Señor nos ayude, hermano. ¿No? Nosotros, cuando predicamos la palabra, no estamos tratando de obligar a los hermanos a hacer aquellas cosas que ellos no quieren hacer. Ni estamos tratando de someter a los hermanos bajo nuestros caprichos, ¿no?, humanos, sino que cuando nosotros predicamos la palabra, queremos que los hermanos le den la gloria al Señor. Porque ¿quiénes son la gloria de Dios? Sino los hijos de Dios. ¿Quiénes son nuestra gloria como padres? Nuestros hijos. Pero también nuestros hijos pueden llegar a ser nuestra vergüenza. No depende. Nosotros no tenemos que avergonzar el nombre de Dios. Entonces, para que la iglesia no avergüence el nombre de Dios, entonces nosotros, los pastores, los que predicamos la palabra del Señor, tenemos que predicar la verdad, con simplicidad, con sencillez, con transparencia, con honestidad, buscando siempre el bien de los hermanos, no el mal, ¿no? Si usted predica la palabra de Dios, no creyendo que va a cambiar la conducta de los hermanos, eso es una equivocación muy grande. Es un error muy grande. Nosotros tenemos que entender
que nosotros no predicamos la palabra de Dios para cambiar la conducta de los hermanos. Nosotros predicamos la palabra de Dios para que los hermanos tengan un cambio de mente. No por nosotros, sino por la palabra que predicamos. Que los ojos de su entendimiento sean abiertos, que ellos puedan entender, a fin de que puedan ser transformados y conformados a la imagen de Cristo. Entonces, fíjese, nosotros estamos alistados por el poder de Dios. Pero ellos también están alistados, los malos predicadores. Ellos están alistados por el poder del diablo. Ni para la gloria del hombre. Tampoco comprometen la verdad por hacer uso de algún sistema religioso, pero sí declaran todo la verdad por amor a Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros vemos que aquellos que predican error, ellos tienen el poder de Satanás, ¿no? Ellos buscan la gloria de Satanás, la gloria del mal, ¿vio? Y bueno, y nosotros buscamos la gloria de Dios, predicando la palabra de Dios, pero no nos equivoquemos. No predicamos para cambiar las conductas de las personas, para someter a las personas bajo un régimen, ¿no?, de obediencia, de sujeción. Predicamos la palabra de Dios para instruir a las personas, a los cristianos, para llevarlo a los cristianos a darle la gloria al Señor, ¿no? Es una tarea muy difícil predicar. Es como cuando un maestro de escuela en el colegio secular enseña a sus alumnos. Él les enseña matemáticas. Le enseñan matemáticas para que ellos aprenden a sumar, a restar y a dividir. Enseñan matemáticas. Pero no lo pueden obligar o a veces los obligan, ¿no?, a estudiar las tablas, ¿vio? Y los obligan a través de las calificaciones. Entonces, si uno se aprende las tablas, le ponen un 10, y si no las aprende, le ponen un 0. Entonces, le perjudican a la persona. Pero nosotros los predicadores, cuando predicamos la palabra de Dios, no estamos tratando de calificar a los hermanos con un puntaje, sino que la intención de nuestra predicación es que los hermanos le traigan la gloria al Señor, a través de la palabra que les enseñamos. Fíjese que a menudo nosotros nos maravillamos de cómo es que los propagadores o aquellos que predican el error pueden recibir tanta ayuda, ¿no?, por medio de aquellos que aceptan el error. No, pero los verdaderos predicadores del Evangelio que necesitan ayuda para poder extender la palabra de Dios, ¿no?, ellos no reciben ayuda de aquellos que son como ellos, de aquellos que dicen amar al Señor, sino que si Dios no los ayuda, es difícil. Bueno, pero acá estamos hablando de las mujercillas cargadas de pecado, ¿no? Esas mujercillas cargadas de pecado son casi tontas, ¿no?, son inocentes y son las más efectivas víctimas del error. Por eso, cuando hablamos de la mujercilla cargada de pecado por causa de la concupiscencia, estamos hablando de la iglesia también. No es que la iglesia está cargada de pecado, no, porque la iglesia fue santificada, fue limpiada por la sangre de Cristo, pero tiene una inocencia la iglesia por la falta de que la vida no se desarrolla, por la falta de la madurez. Tiene una inocencia y un desconocimiento de la verdad. Entonces viene el enemigo y trata de seducir a la iglesia y trata de cautivar a la iglesia. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Trata de alguna manera de llevarla a la iglesia al error, ¿vio? Entonces la iglesia tiene que madurar, tiene que crecer,
tiene que permitir que la vida, ¿no? Sea nutrida, ¿no? Porque la única manera de crecer es cuando la vida es nutrida. ¿Cómo es nutrida la vida? Por medio de la alimentación, del buen alimento. Porque en el buen alimento hay nutrientes que va a hacer posible que esta vida se desarrolle, ¿no? Que aumente esta vida. Pero si nosotros, en vez de comer buen alimento, comemos un alimento que no es bueno, comemos papa frita, comemos grasas, comemos, tomamos gaseosas, todos esos alimentos basura, como le dicen, eso no trae desarrollo de la vida, sino por el contrario, hasta puede producir enfermedad y muerte también. Pero nosotros tenemos el buen alimento, los pastores, los que enseñamos la palabra, tenemos el buen alimento para la vida de Dios en el cuerpo de los hermanos. Los hermanos tienen que nutrirse de esta vida, por eso hablamos de rumiar la palabra. Cuando uno rumea la palabra, lo que escucha, en oración y a través de la lectura, de ahí salen los nutrientes, ¿no? Que van a permitir a esta vida crecer, ¿no? Y ya no vamos a ser jóvenes, sino que vamos a llegar a ser un hombre espiritual, donde el diablo no nos va a poder engañar por medio de las concupiscencias, ¿no? A los jóvenes sí, a las doncellas sí, por medio de las concupiscencias el diablo los seduce y los lleva al error, pero al hombre espiritual, ¿no? Él no es juzgado de nadie, dice el hombre espiritual. Entonces tenemos que permitir que esta vida que hemos recibido sea nutrida por medio de los nutrientes que hay en la misma alimentación de la palabra, a fin de que esta vida se desarrolle y crezca. Entonces, ¿cuál es la intención del predicador, del pastor? ¿Cuál fue la intención de Pablo con Timoteo y con la iglesia? Que la iglesia llegue a ser madura, que llegue a ser una iglesia crecida, madura y desarrollada en Cristo, ¿no? Pablo no predicaba, no exhortaba, no amonestaba a la iglesia para que la iglesia esté sometida a él. No, el que trata de hacer eso está completamente equivocado. Pero también Pablo decía, yo celo con celo de Dios, ¿no? Por eso el pastor tiene que celar la iglesia, ¿no? Cuando hablo de la iglesia, a todos los hermanos, no a un hermano en especial, a una hermana en especial, a todos los hermanos tienen que celar. Y bueno, y tiene que dirigir el alimento a la iglesia para que la iglesia pueda desarrollarse a través del alimento y a través de rumiar para que salgan los nutrientes de la palabra. Entonces nosotros vemos aquí las mujercillas cargadas de pecado. Ellas son llevadas por diversas concupiscencias, ¿no? En lugar de ser conducidas por la senda recta para encontrar la salvación y la gloria de Dios. Le falta el amor a la verdad para ser salvas. ¿Vio? Le falta el amor a la verdad. Entonces, estas personas malas que se introducen, estas malas personas, los miembros de los cultos religiosos, de lo que tratan de que la gracia no pueda manifestarse o no pueda dar a conocer la gloria de Dios, estos formales, por así decirlo, son sin ningún poder, no tienen poder ellos, porque siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Eso dice en el versículo 7 del capítulo 3 de 2 de Timoteo, porque siempre aprenden y nunca llegan a acabar porque siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. ¿Vio? Nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque siempre están aprendiendo, nunca llegan, porque no aplican lo que se les enseña a la vida práctica, ¿no? Ellos siempre están
queriendo aprender. Ellos creen que cuanto más aprenden, más realidad de la verdad ellos van a experimentar. No, nosotros vamos a experimentar más de la verdad cuando la llevamos a la vida práctica, ¿no? Cuando esta vida que está en la palabra la llevamos a la vida práctica, entonces nosotros ya aprendimos, ya sabemos. No tenemos que seguir aprendiendo con respecto a eso, sino que vamos a seguir aprendiendo con respecto a otras cosas. Entonces, hay muchos hermanos que nunca están satisfechos. Están aprendiendo, y más aquellos que son enseñados por la doctrina de error. Los que están siendo enseñados por la doctrina de error, ellos aprenden cosas falsas. Y siempre están aprendiendo cosas falsas, ¿no? Siempre ellos quieren ser, de alguna manera, maravillados. ¿Vio? Lo que aprenden no les trae verdadero consuelo. Lo que aprenden no le trae una sanidad real. No le trae un gozo real, porque están aprendiendo por medio del espíritu de error. Están aprendiendo por medio de eso. Ahora, ¿qué es la sanidad? La sanidad es el reconocimiento de la enfermedad, no la negación de la enfermedad. La sanidad es el reconocimiento de la enfermedad, ¿no? Y es el reconocimiento de la debilidad en la carne. Eso es la sanidad. Pero también incluimos en ese conocimiento la redención. ¿Qué pasó ahí? Cristo llevó nuestras enfermedades. Cristo llevó nuestros dolores. También, cuando nosotros creemos en la sanidad, entonces tenemos que creer lo que nuestro cuerpo nos dice, estamos enfermos. Pero también está la otra parte de la sanidad, que es la redención. La redención nos dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, ¿no? Estamos enfermos, pero ahora Cristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y entonces, ese es el camino de la sanidad. Ahora, una vez que nuestra fe es verdadera, el Espíritu Santo, en la voluntad de Dios, viene y nos sana. ¿Vio? No hay sanidad sin el reconocimiento de la enfermedad, y no hay sanidad sin el reconocimiento de la redención. ¿Y quién nos da el conocimiento de la redención a nosotros? La gracia. El Evangelio de la gracia nos da el conocimiento de la redención. Entonces, y también nos da a nosotros el conocimiento del Espíritu Santo, la gracia, ¿no? El Espíritu Santo mantiene en estado de sanidad nuestros cuerpos. Fíjese lo que dice ahí en Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, en el verso creo que 11. Fíjese, hermano. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, dará vida, vivificará también vuestros cuerpos mortales que mueren, por su espíritu que mora en vosotros. ¿Vio? Ahí está. El Espíritu de Dios, ¿no? Porque así lo dice, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es decir, el Espíritu de Dios, mora en nosotros. El que levantó a Cristo Jesús de los muertos, dará vida a nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que hermanos, deudores somos a la carne, no para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu mortificad las obras de la carne, viviréis. Fíjese, ¿cuál es la obra de la carne? La enfermedad. La carne produce enfermedad cuando vivimos, cuando le damos lugar a ella. Bueno, entonces la enfermedad es un proceso que se desarrolla en nosotros por el entendimiento, ¿no? Porque tenemos que entender el proceso de la sanidad
que Dios opera en nosotros, ¿no? La fe en la sanidad no consiste en negar la enfermedad. Yo tengo esta enfermedad, ¿no? Pero Jesucristo la llevó en la cruz del Calvario. Y ahora vivo conforme al Espíritu, ¿no? Ahora vivo conforme a la palabra, a la instrucción de la palabra. Guío conforme al poder de la vida nueva. Y entonces Dios usará esa vida para producir la sanidad de mi cuerpo enfermo. ¿Vio? No es mágico. Todo es un proceso. Es un proceso que uno puede entender y que puede llevar a la vida práctica. Hay poder de milagro, ¿vio? Esa es otra cosa, ¿vio? Que Dios obra poder. Hay milagros que son producidos por Dios en un instante, un milagro, un poder. Pero hay una sanidad que nosotros recibimos de Dios que se va procesando en nosotros por medio de la fe. Y eso a veces lleva un poco de tiempo. Bueno, pero no estamos hablando de la sanidad. Entonces fíjese, hermano amado, que en la doctrina, en la falsa doctrina, en la falsa enseñanza, ahí no hay sanidad, ahí no hay gozo. Le dicen a los hermanos, estos mentirosos, engañadores, sí, usted ya está sano, ¿vio? Y el hermano cree eso, pero la sanidad no se cumple. No, porque ellos usan la verdad para engañar, diciendo a la persona que está sana, cuando esa persona no realmente sigue enferma. ¿Por qué sigue enferma? No, porque fue administrada por un espíritu de error. Pero cuando nosotros somos administrados por la verdad, por Dios, porque Dios es verdadero, entonces Dios produce la sanidad en nosotros cuando nosotros recibimos el conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero el error no puede producir sanidad. El error no puede producir gozo, no una vida gozosa, sino que produce una vida de tristeza y de quebranto. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio es una vida de gozo, de alegría con Dios. ¿Vio? Entonces, estos siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Estos que predican error, ellos nunca, o ellos proclaman conocer. Ellos dicen ser capaces de enseñar la Biblia. Pero Jesús declara que ellos ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Ahí vamos a leer ahí en el Marcos, en el capítulo 12 de Marcos, en el versículo 24 creo que es. 12, 24 dice así, fíjese. Y dice, y fueron 7 hermanos, estoy leyendo en el 20. Y fueron 7 hermanos, y los primeros tomó mujer, y muriendo no dejó simiente. Y le tomó el segundo, y murió, y ni aquel tampoco dejó simiente, y el tercero de la misma manera. Y la tomaron los 7, y tampoco dejaron simiente. A la postre murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús y les dijo, no erréis por eso, porque no sabéis las Escrituras ni el poder de Dios. Pero ellos hacían una pregunta fuera de lugar, porque en la resurrección no va a haber casamiento ni nada de esas cosas, no va a haber, vamos a seguir como Jesús les predicaba a ellos, les enseñaba a ellos. ¿Vio? Capítulo 7, disculpen, hermano. Vamos a ver. Acá, fíjese, hermano. Porque cuando la resucitarán de los muertos, dice, no erréis por eso, porque no sabéis las Escrituras ni tampoco la potencia de Dios, ni el poder de Dios.
porque cuando resuciten de los muertos, no se casarán, ni serán dados en casamiento, mas son como los ángeles que están en los cielos. Y de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, más Dios es Dios de los que viven. Así que vosotros erráis muchísimo, porque desconocen las Escrituras. Entonces dice, de la manera que James y Jandrés, ¿no? De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos malos hombres, ¿no? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, estos hombres, dice, así como Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Vio? Y Janés significa el que habla, el que se opone, y Jambres significa sanador, espumoso, ¿vio? Espumoso, como una ola, un sanador espumoso. O mar en pobreza, eso significa Janés, o Jambres, perdón. Estos eran magos de Egipto, ¿no? Y ellos se ponían a Moisés. Pero del significado de su nombre nosotros pensamos que el primero era un falso profeta y el segundo era un falso médico, ¿no? Juntos eran agentes de Satanás en poderosa oposición a Moisés y a Dios. Ellos pensaron hacer las mismas hazañas que Moisés realizaba porque falsificaron los milagros de Moisés. La falsificación es la más sutil clase de oposición. Entonces, no toda sanidad religiosa es de Dios. Y si el diablo podría obrar milagros, embelezar a la gente, ¿cuánto más puede hacerlo hoy por tener ya 4.000 años de experiencia y de adiestramiento? Él había aprendido a precipitar falsas sanidades sobre la gente. Los que solamente predican a Cristo Jesús, el crucificado y resucitado de los muertos, son los que pueden enseñar la sanidad divina conforme a la Escritura. ¿Vio? Entonces estamos hablando de estos malos hombres que se introdujeron en la iglesia y que embelezaron a la iglesia con engaño y con error. ¿Vio? ¿Y cómo la embelezaron? ¿Cómo la llevaron? ¿Cómo la hechizaron? Como decía Pablo, ¿no? Bueno, con artes mágicas. Le hacen creer a la gente que está sana. Muchas veces. No, usted ya está sana. Pero no explican nada de la fe. ¿No? Para ser sano, uno tiene que reconocer que está enfermo. No negar la sanidad. Estoy enfermo. Pero Jesús llevó mis enfermedades. Jesús llevó mis dolores. Y ahora le permito a la vida de Dios, ¿no?, llegar a donde está mi enfermedad, a mi cuerpo. Entonces rindo mi cuerpo para que Dios, ¿no?, lo sane. No, le rindo. El Señor, mi cuerpo es tuyo. Señor, ahora esto te pertenece a ti. Ya no es mi cuerpo, ya es tu cuerpo. Y quiero que este cuerpo manifieste tu vida, tu gloria. Y entonces Dios va a hacerlo en su voluntad, lo va a hacer, y Dios no se manifiesta a través de un cuerpo enfermo, sino a través de un cuerpo sano, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Por eso la iglesia estuvo enferma, hay muchos debilitados, y muchos están enfermos, y muchos duermen. Primeramente tenemos una vida de resurrección, tenemos una vida de sanidad, que produce sanidad en nuestro cuerpo en la iglesia, ¿no? Y nosotros fuimos engañados por
los falsos maestros, ¿no? Que son magos, engañadores, que la iglesia misma le abrió la puerta a estos engañadores, les ofreció el púlpito, ¿no? Y ellos, con muchas artes mágicas que han usado, con palabras engañosas, no predicaron la verdadera fe, que proviene por la verdadera palabra, sino que engañaron a la iglesia y siguen engañando todavía. Entonces los hermanos, se les dice que están sanos, pero siguen enfermos. Acá el que sana es el Señor. Es la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios, es la vida de Dios. Eso es lo que sana. Entonces, la sanidad es algo que Dios produce. ¿Cuándo? Cuando nosotros predicamos la fe, cuando predicamos la verdad. Por eso es muy importante predicar la verdad en la iglesia, llevar a los hermanos a que ellos entreguen su cuerpo físico, ¿no? Para que la vida de Dios mantenga nuestro cuerpo físico sano. Que el Señor me ayude primeramente a mí, ¿no? Y cuanto más entramos en años, necesitamos más de esa vida, porque necesitamos estar sanos, porque nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se va renovando día a día. La mala enseñanza hace que haya muchas enfermedades en la iglesia. Usted fíjese que hay iglesias donde la mayoría de los hermanos están enfermos. Muchos hermanos van a los médicos, ¿no? Por diferentes enfermedades que ellos tienen en su cuerpo físico. Y lo primero que hacen van al médico, cuando lo primero que tenían que hacer es ir a del Señor. Pero como no conocen la verdad, no saben los hermanos que la vida de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios, lo leo de nuevo, mire, lo leo en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 11 en adelante, dice así: porque si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es decir, el Espíritu de Dios, mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, dará vida, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjese, hermano, alabado sea el Señor. Vamos a ver qué dice en Juan 5:21. Juan 5:21, dice así: porque como el Padre levanta los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Se da cuenta? La sanidad que produce la vida de resurrección que nosotros tenemos, a veces tenemos, ¿no?, la sanidad al alcance de nuestra mano, la mano representa la fe, al alcance de la mano, y no la usamos. Vamos a los médicos. ¿Qué son médicos? Magos, ¿no? Magos, por así decirlo, porque así eran estos hombres, ¿no? Que jambré significa sanador espumoso. Hacen de la sanidad una espuma, le hacen creer, allá lo meten ahí en la sanidad a uno y uno sigue estando enfermo. Y jambré significa el que se opone cuando habla, se opone a Dios. Sí, bueno, usted tiene fe, hermano, pero tiene que ir al médico. Usted tiene que ir al médico. Sí, está bien. Póngale que porque la fe no es de todos. Ahora, pero lo ideal es que nosotros cuando estamos enfermos vayamos a Dios. Vayamos a Dios por medio de la verdad, ¿no? Por eso es muy importante que en la iglesia no haya engañadores, sino que hayan verdaderos predicadores, hermanos que prediquen la verdad, que prediquen la fe, ¿no? Que le enseñen a los hermanos, ¿no?, a reconocer la enfermedad porque este cuerpo se va desgastando y se enferma. Reconocemos la enfermedad, pero también reconocemos que Jesucristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores en el Calvario, y ahora le damos lugar a la vida de Dios, a la vida de resurrección, a la vida del Espíritu que viva en nuestro cuerpo, que digamos que sane nuestro cuerpo físico. ¿Se da cuenta, hermano?
lo que es el error. El error no produce gozo. El error no produce verdadera fe, transformación de vida. El error solamente es una capa, es una apariencia. Todo es exterior, nada es interior. Entonces fíjese, Chanés y Jambres, ¿no? Estos dos juntos eran agentes de Satanás, en poderosa oposición a Moisés y a Dios. Ellos pensaron hacer las mismas hazañas que Moisés realizaba, porque falsificaron los mismos milagros que Moisés hizo. La falsificación es la más sutil clase de oposición. ¿Vio? La falsificación, usan la falsificación. Entonces no toda sanidad religiosa es de Dios, religiosa. Y si el diablo podría obrar milagros y embelezar a la gente cuanto más en aquel tiempo, cuánto más lo puede hacer hoy día, después de tantos años de práctica. Por eso, hermano, nosotros tenemos un tesoro grande. Dios nos dio algo maravilloso, que es la verdad, que es el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para ser sanados, ¿no? Llamamos a un hermano que, según dice él, tiene el don de sanidad, ¿no? Pero acá la palabra de Dios dice que la sanidad es producida por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Él vivificará vuestros cuerpos mortales, dice, le dará vida. ¿Cómo le dará vida? ¿No? Eliminando la muerte. Porque ¿cuál es la muerte? La enfermedad. Es la muerte. Entonces nosotros le tenemos que permitir a la vida de resurrección manifestarse en nuestro cuerpo humano, en nuestro cuerpo de carne. Se lo entregamos al Señor. Y ahí Gálatas 2:20 de nuevo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Jesús se enfermó? Nunca. Jesús no se enfermó, porque Él tenía la vida de Dios en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, fíjese, hermanos amados, qué maravilloso que es el Evangelio. El Evangelio es simple, no es muy complicado, el Evangelio es simple. Nosotros tenemos que ser simples, nosotros tenemos que creer nada más, eso es ser simple. No tenemos que empezar a darle lugar a nuestros pensamientos, a nuestros razonamientos, no tenemos que escuchar, no a aquellos que vienen con el razonamiento o con la duda o con la desobediencia o con la falta de santidad, no tenemos que escuchar, porque ellos tratan de apagar nuestra fe. Ellos tratan de sacarnos de nuestra fe. Cuando dice que el diablo viene como león rugiente buscando a quien devorar, ¿qué ruge el león? Mentiras, engaños. Eso ruge, temor. ¿Vio? Para engañar aún si fuera posible a los escogidos. Pero eso no es posible. Tenemos el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo, hermana. Usted tiene el Espíritu Santo, hermano. ¿No? Dele lugar al Espíritu Santo. Comuniquémonos con el Espíritu por medio de la vida de oración, de la vida de meditación. Demos lugar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo mantendrá nuestro cuerpo humano sano. Eso dice la palabra de Dios y yo lo creo. Cada día lo creo. Y cuanto más van pasando los años, lo creo mucho más. Creo que el Espíritu Santo, yo descanso en Él, en el Señor. Si algo ha de pasarme, porque el Señor lo permite. Es así. Porque este cuerpo ya no es mío, es del Señor. Es para la gloria de Dios. Amados, doy gracias al Señor por esta hora de prédica. El Señor le bendiga grandemente, el Señor bendiga al pastor Nicolás Blanco, un abrazo, mi querido hermano, hermana Andrea, Señor bendiga grandemente a Timo y a todos los que van a escuchar este programa
Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea de mucha bendición esta palabra que le he transmitido, ¿no? Y que esta palabra pueda ser de mucha bendición para su vida. Padre, te doy gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Señor, por la fe. Gracias, Señor, por el cuidado que tú tienes de nosotros cada día. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Señor les bendiga.